Buenas noches a nuestros amigos de internet que nos siguen. Una charla más del día martes y como hemos, dando la bienvenida también a los presentes, visibles e invisibles. Y continuar con el tema tan interesante. Ya hablamos del cielo, ahora nos toca hablar del infierno. Entonces vamos a esclarecer algunos puntos, como la pregunta que estaba acá. ¿Cómo es el infierno? ¿Dónde queda? ¿Cuál es su dirección? Para no ir. Y si a alguien le toca ir, ¿se va a quedar ahí para siempre? Como nos han enseñado, o es algo diferente. Bueno, entonces remontémonos al pasado, muchos años atrás, desde que el hombre estaba en estado más primitivo aún. Siempre ha tenido la intuición de que más allá de la vida física había algo más que él continuaba, ¿no? Entonces, ¿es cierto o no? ¿El hombre pensaba que continuaba después de la muerte o no? Sí. Sí, porque hemos visto inclusive los documentos escritos en las cavernas, en los diferentes lugares de las civilizaciones antiguas, representaciones de continuación de la vida después de la muerte, ¿no? Inclusive en la cultura egipcia, por ejemplo, hablan del barquero de la muerte, que es el que trasladaba a los difuntos de una orilla del río al otro lado, ¿no? Nosotros, nuestra cultura. Y nuestra cultura también. Claro, entierran a los... Entonces, ahí viene un concepto interesante. Por ejemplo, el hombre, como decíamos, ¿no?, por intuición cree que la vida futura debe ser o feliz o desgraciada, de acuerdo al bien o al mal que hizo en la tierra. ¿Están de acuerdo con eso? O sea, el hombre en su conciencia sabe, si hizo bien, la persona va a llegar a un lugar de felicidad, de dicha. Y si hizo mal, va a ir a un lugar donde lo van a castigar por sus errores, ¿no? Eso es en términos generales, ¿no? Quiere decir que el hombre, si bien no hay un tratado sobre esto se basa en una intuición. Dentro de su ser, de su conciencia, él intuye que algo va a pasar para los que se comporten de una u otra manera, una vez que abandonen la tierra. Y sobre esto hay muchas doctrinas, muchas iglesias, muchas religiones, ¿no? Pero en términos generales es esto. Y la idea que se forma de este futuro, ¿no?, está relacionado en forma directa con su desarrollo moral y del conocimiento que tiene acerca del bien y del mal. O sea, en las sociedades hay evoluciones, ¿no? Esa evolución que empieza en conceptos primitivos, muy rudimentarios, pero a través del tiempo va evolucionando, se va mejorando el conocimiento del tema moral y se va como que refinando los conceptos acerca de las penas futuras, ¿no? ¿Cómo así? Vamos a explicar un poco. Las penas y los premios son reflejos de los instintos predominantes. Por ejemplo, si los pueblos guerreros, ¿no?, o sea, imagínense la época de la Edad Media o antes, ¿no?, los pueblos guerreros colocan la suprema felicidad en los honores tributados al valor. O sea, reconocer el valor, el heroísmo de un guerrero era lo máximo, una felicidad increíble, ¿no? Los pueblos que eran cazadores, por ejemplo, se imaginaban pues un cielo donde había abundante caza, porque ellos eran cazadores, ¿no? Y el otro, de acuerdo a su costumbre primigenia, ¿no?, a lo que dominaban. Los pueblos que eran sensuales se imaginaban que en el otro lado habían delicias de la voluptuosidad, digamos, de todos los placeres materiales que pudieran imaginarse, ¿no? Sensualidad no se refiere solamente a sexo, ¿no?, sino también a placeres de otro tipo, la comida, bebida, no sé, todo lo que tiene que ver con los instintos, ¿no? Entonces el cielo para ellos era un lugar donde había pues abundante vino, abundante comida, abundante sexo, qué sé yo. Ese era el cielo. Entonces, de acuerdo a lo que predominaba en sus costumbres o su idiosincrasia como pueblo, como sociedad, ¿no? Entonces, esa era la visión que tenían del destino feliz en este caso.
Pero esto era porque el hombre lo asociaba al tema de la materia, porque el hombre, mientras esté dominado por la materia, va a entender de una manera incompleta lo que es la espiritualidad, ¿no? Y por eso se crea, igualmente, de las penas y los goces futuros, un cuadro más asociado a los temas materiales, ¿no? Aquellos que les gusta practicar con los pueblos romanos, eso, ¿no? ¿Te acuerdan que hacían exceso de este tipo de celebraciones, comidas, y se imaginaría pues que el cielo era un lugar donde había comida, banquetes y cosas así, ¿no? Entonces, asociado al tema material, ¿no? Eso lo extrapolaban hacia su idea de lo que podía ser la vida en el espíritu. Y tal es así que sus dioses todos son así, o sea, representan virtudes y defectos del hombre, pero magnificados, ¿no? Si se ponen a pensar, todos los dioses que se recuerdan de la mitología griega y romana son virtudes o defectos del hombre, pero magnificados, ¿no? Cree que en el otro mundo uno debe comer y beber, pero mejor que en la tierra. Esa es la visión que tenía, ¿no? Entonces, se elaboran estos criterios, estas formas de ver el futuro luego de la muerte a través de lo que hasta ese momento conocían o predominaban en su sociedad. El hombre, de acuerdo a su realidad, imagina los castigos de la vida futura como un reflejo de los males de la humanidad, pero en mayor grado. Reúne todos los tormentos, suplicios y aflicciones que sufren en la tierra. Por ejemplo, en los climas calientes imagina un infierno de fuego y en las regiones frías un infierno de hielo. O sea, ¿qué cosa les duele a los que viven en los esquimales? El frío. Entonces el infierno debe ser un lugar infinitamente frío. Y los que están en el área de los bosques, en el África, donde hace mucho calor, el infierno es una zona de fuego, de calor excesivo, ¿no? Entonces siempre ven su perfil asociado a lo que les rodea, ¿no? Como no entendían el mundo espiritual, solo podían asociarlo a temas de penas materiales, ¿no? Por la falta de entendimiento, ¿no? No había estudios ni nada del espíritu, ¿no? Todo eran cuestiones materiales. Entonces se imaginan eso. Con algunas diferencias en forma, el infierno de todas las religiones es parecido. Todas las religiones hablan de un infierno que es muy similar, con castigo, suplicio, llamas, fuego, no sé, ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque está asociado a ese, ¿no? Ese criterio, sufrimiento. Y ¿qué cosa es lo que más te hace sufrir? ¿Qué cosa es lo que más te hace sufrir materialmente? Fuego, pues, ¿no? ¿Sí? Y se imagina un fuego que sea, pues, que no se apague nunca, ¿no? Y que esté quemándote y ahí, ¿no? Entonces, eso es un dolor horrible, ¿no? Entonces lo asocian a eso. Me acuerdo, habían castigos ahí antes a los niños pequeños, los castigaban con castigo más físico, pues los profesores, ¿no? Hacían, a ver, te portaste mal, era le hacían arrodillar sobre granitos de semillas de maíz, ¿no? De frijoles, se arrodillan ahí, no sé cuánto tiempo. Con dos chapitas, ¿no? Nunca me han castigado a mí, pero sabía que existía eso, ¿no? Después, me acuerdo que alguien le dijo que ha hablado lisuras, o sea, groserías. Entonces le iban a quemar la boca con una cuchara caliente. Claro. Sí. Entonces, castigos físicos, ¿no? Entonces, por portarte mal. Y esto es una extrapolación, una cosa magnificada de la forma de pensar de esa manera, ¿no? Te portas mal, ese es un castigo, y ese castigo es físico. Y miren la sorpresa, que el infierno cristiano ha sido un copy-paste del infierno pagano, pero tiene algunas diferencias. Ahora vamos a ver. Marito, ¿puedes cerrar un poquito la puerta para que no se meta el ruido, por favor? Gracias. Muy amable. Entonces, ¿cómo era este infierno? Vamos a ver. El infierno de los paganos ha sido el modelo, dice, más grandioso en su género. Hay en literaturas y todo es expresado, un cuadro, ¿no? Se ha perpetuado, dice, a través de la historia, ha pasado a ser el de los cristianos, o sea, una copia.
Comparándolo se encuentra que en ellos que tienen numerosas cosas similares, analogías, ¿no? En uno y en otro, el castigo es el fuego material, ¿no? Que es el que atormenta a las almas de él, ¿no? Porque simboliza los sufrimientos más duros, más crueles, ¿no? O sea, en ambos son fuego, lo que atormenta a las almas que llegan a ese lugar, ¿no? Pero, mira la sorpresa. El infierno de los cristianos es más sádico, más duro y más fuerte que el infierno de los paganos. O sea, se copian del infierno de los paganos la idea del infierno pagano y la mejoran en cuanto a maldad y sadismo. Vamos a ver por qué. Si en los paganos los suplicios eran individuales, o sea, digamos, tú te portaste, hiciste una cosa negativa, pero de este tamaño, entonces recibes un castigo proporcional a eso, ¿no? Pero si hiciste una cosa más grave, el castigo es más grande, ¿no? Y si, digamos, de acuerdo a la falta lo castigaban, ¿no? Pero en el infierno de los cristianos, el castigo es terrible para todos. Así hayas robado un sol, o hayas robado 10 millones, o hayas matado a alguien, igualito, todos quemando, en la misma caldera, ¿no? Hirviendo ahí. Y más aún, las tapas de esas ollas, las calderas son como unas ollas grandotas, ¿no? Las tapas son levantadas por los ángeles, dice, para ver cómo se contorsionan adentro los condenados. Y dice, y Dios está escuchando sin piedad los gemidos de estos durante toda la eternidad. Porque supuestamente esto es para siempre, ¿no? Entonces las almas están ahí achicharrándose, de vez en cuando abren la tapa a los ángeles para ver cómo están ahí, y Dios escucha, ¿no? Todo el sufrimiento y sin piedad, ¿no? Esa es la idea que han registrado, ¿no? En la historia. Al igual que los paganos, los cristianos tienen el rey del infierno, ¿no? Que es Satanás, ¿no? En los paganos era Plutón, pero Plutón solamente era un gobernador, no era malo ni siquiera, simplemente estaba cumpliendo una misión ahí, ¿no? Evitaba que los que estaban detenidos ahí no se escapen, por ejemplo, ¿no? Ese era su rol, ¿no? Estaba ahí cuidado, como un portero cuidante de que no se escapen y está encarcelado, ¿no? Que estén ahí. Pero no inducía a los hombres buenos a que se porten mal, para simplemente saciar su sadismo de hacerlos sufrir después, ¿no? Mientras que Satanás sí. Satanás es un ente que supuestamente, además de hacerle el otro rol de cuidar que no se escape, sale al mundo a buscar infelices que caigan en sus tentaciones, ¿no? Busca víctimas incautas y se complace en atormentarlos para siempre, removiéndolos en el fuego, ¿no? O sea, no solamente es un ente cuidador, sino es lo que va a buscar más incautos, los hace caer, los lleva y se dedica a atormentarlos, ¿no? Como se ve acá en la figura, ¿no? Entonces, es más, el infierno cristiano es más terrible que el infierno pagano. ¿Y dónde queda? Al igual que el cielo, decían que los antiguos decían que estaba en algún lugar, también dijeron que el infierno debería estar en algún lugar. Y como decían que el cielo está en las alturas, entonces el infierno debe estar en las zonas más bajas, inferiores, ¿no? Y era natural eso, colocar el infierno en las regiones inferiores, es decir, en el centro de la tierra, por ejemplo, cuya entrada creían que eran algunas cuevas grandes que habían ahí de aspecto, porque hasta ahora existen estas cuevas, son inmensas, que nadie ha entrado hasta el final porque son tóxicas o son muy, muy, muy grandes, ¿no? Entonces ellos pensaban que por ahí se entraba al infierno, ¿no? Entonces esa era su creencia. Si el cielo está arriba, entonces el infierno tiene que estar abajo. Y hasta ahora nosotros hacemos te vas a ir al cielo, te vas a ir ¿no? Entonces, pero esa era la forma de pensar de la gente, ¿no?
asociado a todo, a temas materiales, ¿se da cuenta? ¿No? Había un lugar, ¿no? Y todo eso lo circunscribe, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque piensan pues que la tierra es el centro, ¿no? De todo, ¿no? Según el Evangelio, también nos dice que Jesús descendió a los infiernos, ¿no? Hay una plegaria, una oración, descendió a los infiernos, es decir, a los lugares bajos, para sacar de allí a las almas justas que esperaban su venida. No tenían el conocimiento, obviamente, ¿no? La tierra era para esos hombres de esa época el centro del universo. Acuérdense que ellos decían que todo giraba alrededor de la tierra, ¿no? No conocían, ni siquiera tenían idea que era esférica, ¿no? Ni tampoco cómo era la estructura interna, ¿no? Todo para ellos estaba limitado a su punto de vista, cómo pensaban que eran las cosas, ¿no? No porque lo habían comprobado, sino ellos pensaban. Inclusive decían, el cielo queda a tantos kilómetros. Después se dieron cuenta que estaban equivocados y que había más cosas allá, entonces comenzaron a aumentar los kilómetros. Pero nunca llegaron a encontrar el lugar, obviamente porque no está en el plano material. Entonces todo se encaja de acuerdo a cómo ven las cosas, de acuerdo a su opinión. No hay un tema científico ni racional atrás, ¿no? ¿Y por qué Jesús no le dijo? ¿Por qué no los esclareció? Acuérdense que en esa época la gente era muy, no estaba muy desarrollada intelectualmente y tampoco eran muy conocedores de los temas espirituales. Con las justas habían algunos esbozos. Entonces él estaba imposibilitado realmente de decirles la verdad, ¿no? Y no quiso, a pesar de su autoridad, ocuparse de esas cosas, ¿no? Sabía que el tiempo iba a permitir que estas personas, que de repente somos nosotros, llegáramos a un nivel que se pudieran entender, ¿no? Y solamente habló vagamente de la vida bienaventurada y de los castigos que sufrirían los culpables, pero en ninguna parte de sus enseñanzas se encuentra el cuadro de los suplicios corporales. En ningún momento habla de esos suplicios, ¿no? Ya eso lo ha inventado el hombre, pues. Que los azotes, el fuego y esas cosas, eso lo ha inventado el hombre. ¿Sabían eso? No. Entonces, estas doctrinas solamente admiten para el espíritu o para las almas dos situaciones que son extremas, ¿no? La perfecta dicha y el sufrimiento absoluto. No hay otra cosa. O la dicha suprema o el sufrimiento para siempre. El purgatorio solo es una posición intermedia, temporal, al salir de la cual pasan sin transición al cielo. O sea, están en el purgatorio un tiempito y de ahí escalan al cielo. Es lo que nos hacen ver, ¿no? Como ellos lo veían. Entonces, al final, todo queda en dos extremos. O sufriendo para siempre, o en una dicha perfecta, también para siempre. Según esa creencia, entonces solamente hay dos mansiones, dicen, ¿no? La de los elegidos y la de los réprobos, ¿no? Los elegidos son los que están en la dicha, en el cielo, y los réprobos son los que están en el infierno. No hay grados intermedios, sin admitir la posibilidad de alcanzarlos. Y por lo tanto, no pueden progresar. O sea, una vez que ya estás en el infierno, ya estás ahí, para siempre. No puedes arrepentirte, nada. Porque si aceptaran el progreso, entonces no hay suerte definitiva. Y si hay suerte definitiva, no hay progreso. Entonces se contraponen, ¿no? Entonces, haciendo este análisis, nos damos cuenta que no nos cuadra, pues. No cuadra con la lógica, lo que hemos muchas veces aprendido desde niños, ¿no? Cosas que nos han dicho desde niños. Si los ponemos a analizar, vemos que no tiene lógica, no tiene sentido. Sin embargo, Jesús resolvió este tema.
cuando Él dijo: en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Se estaba refiriendo a que hay diversos grados en la evolución. No es que perfecto y malo absoluto, ¿no? Sino hay grados. Nosotros estaremos pues ahí también, ahí en algún lado, en algún punto, ¿no? La parte de abajo, no creo que estemos en la de arriba. Pero estamos ahí, ¿no? O sea, no somos merecedores de la infelicidad total y tampoco de la dicha mayor, ¿no? Entonces hay niveles, ¿no? Como en todas partes, ¿no? O sea, en la misma sociedad, en el mismo planeta, ¿no? Podemos ver que hay diversidad de matices morales en las personas, ¿no? ¿Qué es el limbo? Entonces el limbo, la iglesia se tuvo que admitir una posición especial en ciertos casos que eran muy particulares, ¿no? Por ejemplo, cuando a alguien le preguntaron, seguramente algún eclesiástico le pregunta, le dice: ¿y qué hacemos con los niños pequeños que mueren sin haber hecho daño? No pueden ser condenados al fuego eterno. Y tampoco no hicieron bien, entonces tampoco tienen derecho al cielo, a la felicidad suprema, ¿no? ¿Qué hacemos con estos? Entonces ahí inventaron el limbo, que es una situación ahí mixta, que nunca ha sido definido, en la que no padecen, pero tampoco disfrutan de dicha. O sea, están ahí. Cuando no pudieron resolverlo, inventaron ese concepto, en el limbo. Y a veces nosotros lo aplicamos acá de broma, ¿no? Cuando alguien está ahí: oye, ¿qué opinas de esto? Estás en el limbo. Pero como su suerte está fijada irrevocablemente, no, imagínate, lo mandan al niño, el niño se muere pues de meses o de semanas de nacido, entonces su suerte, según esto, dice que va al limbo, ¿no? Entonces, como va a ir al limbo para siempre, entonces están privados para siempre del paraíso. Y no dependió de ellos que fuesen al limbo. Y no dependió de ellos que se pueda cambiar. Entonces equivale a un suplicio eterno que no lo merece. No tiene lógica. No tiene lógica tampoco. ¿No es cierto? ¿O sí? No tiene lógica. Entonces, la lógica más sencilla rechaza tal doctrina, pues Dios es justo. Eso hay que acordarnos siempre. Dios es justo. Entonces, cualquier cosa que ustedes vean que no les cuadre, asócienlo pues a los atributos de Dios, ¿no? Justo, bueno, ¿no? Misericordioso, ¿no? Cristo le dijo además, ¿no? A cada uno según sus obras, ¿no? Entonces, lo que nos toca es en proporción, directamente proporcional a las cosas buenas o malas que hemos hecho. Se aplica, dice, tanto a lo bueno como a lo malo, que lo realizamos por nuestra libre voluntad de elección, libre albedrío, ¿no? Y por eso, si no fuera por el libre albedrío, no seríamos responsables, ¿no? Pero como tenemos el libre albedrío, somos totalmente responsables de nuestros actos, buenos o malos, porque nosotros elegimos hacer bien o hacer mal. Entonces, es una responsabilidad que nos toca directamente. El infierno pagano. En este infierno pagano también iban los reyes, y su castigo era ser atormentado por sus esclavos. No hablan de fuego, pero era un suplicio de esa manera. Los esclavos atormentaban a los reyes. Inclusive reyes que fueron buenos, pero se dejaron influenciar por malos consejeros. El consejero es el que el consigliere, como decía en la película El Padrino, ¿no? El que le aconsejaba así, hace esto, lo otro, y los aconsejan mal. El rey que era bueno también se va a este infierno por haber escuchado al diablito que le aconsejaba mal, ¿no? Entonces, hasta ahí está más o menos acorde con las cosas, ¿no? El infierno pagano tiene sus variantes, sus cosas, pero es diferente, no es tan radical como el otro. ¿Y en el infierno cristiano qué pasaba?
hablan de un lugar físico donde se sufren martirios corporales y para siempre. Sí. Imaginémonos esa escena, ¿no? ¿Ustedes creen que eso puede durar para siempre? No. Bueno, esa es la idea que tenían, ¿no? Los demonios atormentan a sus víctimas para siempre. O sea, están dedicados solamente a atormentar a ellos, ¿no? Las penas y los sufrientes se confunden en un suplicio masivo, falto de equidad. Este robó, este mató, este mintió, este dio una coima, pero todos igual estaban menos. Entonces no había equidad, todos tenían el mismo castigo, el más terrible. ¿Cómo? ¿Afuera? Las visiones narradas por algunos santos, porque también en eso se basa, ¿no? Así que algunos santos en estado de éxtasis han visto, ¿no? Obedecen a estados de éxtasis extremo donde vislumbran aquellos parajes que ya tenían preconcebidos. No es que lo ven, sino que ya ellos... Este es un fenómeno que ocurre también en los medios muchas veces, que tienen conocimientos previos y en el momento del trance, esos conocimientos les vienen y los visualizan, ¿no? Entonces esa es la explicación, porque hablan de algunos santos que han tenido esta visión, ¿no? Santa Teresa y Jesús, si mal no recuerdo. Pero era por eso, ¿no? Porque ya tenían el conocimiento preconcebido y en su memoria, su subconsciente, y lo exteriorizan. Concluimos. Cielo e infierno son estados de conciencia, no son lugares que resultan de nuestras buenas o malas acciones. ¿Ok? ¿Dónde queda el infierno? No hay un lugar, es un estado de conciencia. Tampoco estamos condenados al infierno por toda la eternidad, sino que tenemos oportunidades de corregir nuestros errores en las diferentes existencias. Tenemos muchas existencias y por lo tanto alcanzar niveles evolutivos más elevados. O sea, esa es la verdad, eso está acorde con la justicia divina, no condenar a sus hijos para siempre, sino darles la oportunidad del arrepentimiento y la mejora, ¿no? A través de las diversas existencias. Esa es la verdadera justicia divina, ¿no? La que no condena eternamente a sus hijos por sus errores y tampoco premia a aquellos que nada hicieron para ser privilegiados. O sea, escoge a ver, esta raza de espíritu es superior a todos los hombres y estos vienen para acá como ángeles. No es así. No es que haya privilegios, ¿no? Todos nacimos simples y sencillos, ¿no? Todos los espíritus. Y ahí cada uno va desarrollando y mejorando conforme a su propio esfuerzo, ¿no? Lo que explica por qué somos tan diferentes y por qué algunos viven más y mejor que otros, ¿no? Ese es el temita del día de hoy y nos queda claro, ¿no? Que tanto cielo como infierno no son lugares y el cielo es la dicha suprema a la cual llegaremos cuando seamos espíritus puros, espíritus de luz, y el infierno es un estado de conciencia que básicamente se asocia a nuestros remordimientos, nuestras culpas, nuestras situaciones no resueltas y nuestra orientación hacia el mal en algunas cosas, ¿no? Entonces, eso es lo que nos produce ese tormento. Y ahora, ¿por qué dicen que es para siempre? Algunos testimonios de espíritus creen que es para siempre. Creen, porque ven que el tiempo pasa el tiempo, y ellos siguen en ese estado de sufrimiento, de oscuridad, no sé, un sufrimiento moral más que físico. Pero no es para siempre, es porque ellos creen que es para siempre. Pero en algún momento ellos van a nuevamente tener su oportunidad de poder evolucionar a través de la reencarnación, ¿no?
Ese es el tema, si no hay alguna pregunta. Es esperanzador, ¿no? Porque te evita que pienses que ya me equivoqué y ya Sí. me equivoqué, ¿no? Sí, pues. O sea, por Ese ejemplo, peligro. los mandamientos dicen no matarás. Esta señora que cometió el error en la Javier Prado, yo pienso que no salió de su casa diciendo voy a matar a estos dos chicos, ¿no? Claro. Un error, es Una una negligencia, imprevisión, un una error. negligencia, Claro. pero no hay una intención, ¿no? Entonces, según dice no matarás, entonces te vas al infierno. Mataste, te vas al infierno, pero no es así. Yo creo que va a haber algún castigo, obviamente, por las leyes humanas y algún efecto de su acción a través de las leyes divinas, pero no es que sea un eterno, ¿no? Bueno, eso es tomado del libro El cielo y el infierno, al cual recomiendo que todos que lo lean. Es un libro espectacular y que nos ilustra mucho sobre este tema, y seguiremos hablando de estos temas. Espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias por su atención y gracias por seguirnos a través de internet.